Bueno, vamos a continuar. Ahora tenemos a la doctora Gabriela Yauris. Ella es docente de la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y jefa de gestión de procesos en San Fernando. La doctora es médico veterinaria especialista en avicultura y docente de la unidad de posgrado en la Universidad de San Marcos. Cuenta con una segunda especialidad en sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudios de maestría en seguridad alimentaria de la Universidad de León, España. En administración de empresas en la Universidad Ricardo Palma y en la Universidad ESAM, en la Escuela Superior de Administración de Negocios, Gerencia de Negocios Avícolas. Actualmente se desempeña en el sector privado como jefa de gestión de procesos en producción de alimentos de carne de aves y productos con valor agregado. La doctora se va a referir al decomiso de carcasas y piezas. Se darán a conocer los tipos de lesiones que se observan, los factores que las ocasionan y su prevalencia, así como los causales de decomiso parcial y total. Doctora, queda en el uso de la palabra. Un gusto recibirla. Ok, muchas gracias por la presentación y buenas tardes a la comunidad de avicultura que se conecta el día de hoy. Quiero agradecer por la invitación al Congreso de Avicultura AVEN Perú 2021. Es un honor para mí contribuir y sumar con el sector de producción de carne de pollo junto a todos los profesionales que se unen en este gran evento. El título de mi ponencia es Decomisos de carcasas y piezas de pollo, siendo el principal objetivo enfatizar la importancia de los controles en las etapas críticas a fin de mitigar las causas de decomisos y de demostrar su impacto en la calidad de los productos. Como introducción tenemos entonces que el consumo de carne de pollo en nuestro país está posicionado como la primera fuente de proteína animal a nivel nacional, ya que representa el 28% de la producción agropecuaria. Tal es así que, como podemos ver en esta gráfica, año a año ha ido en aumento. Y de los datos del Minagri tenemos al cierre del 2018 un consumo per cápita de 50 kilos a nivel país y 87 kilos a nivel de Lima, siendo estos definitivamente valores importantes para el sector, muy significativos. Y también coloco datos de otros países como Estados Unidos, Brasil y Colombia. En general, el consumo de carne de pollo está referido a su valor nutricional, a su versatilidad, así como es considerado o es una carne mucho más accesible frente a otros tipos de carne en el mercado. ¿Qué ocurre y dónde? Como sabemos, la selección genética junto a otros factores como es la nutrición, la sanidad, la bioseguridad, el manejo de ambiente, instalaciones, entre otros, han permitido a lo largo de la cadena productiva, desde las reproductoras hasta las granjas de pollo, un crecimiento mucho más sostenible y eficiente. Tal es así que algunos parámetros productivos, por ejemplo, la edad de venta es uno de ellos, ha tenido una evolución a lo largo del tiempo y actualmente tenemos un rango de edad entre los 35 a 40 días con un peso promedio de 2.7. En esta parte quiero colocar esta información entonces que se desprende de un estudio técnico y nos dice que entre el 90 a 95% de las lesiones halladas en las carcasas de pollo se producen durante las 12 últimas horas al procesamiento. Si bien esto abarca el eslabón de la granja a la planta de beneficio, es importante tener en cuenta el proceso productivo desde la calidad, desde las reproductoras a lo largo de todo el proceso productivo. Y por ejemplo, para tener un lote de pollos en un galpón,
se requiere hayan transcurrido cerca de 374 días, el cual abarca el periodo de las reproductoras, de la planta de incubación y el proceso de crianza en granja. Frente a esto, tenemos entonces en comparación este eslabón o puente, que es el proceso de saca o venta de los pollos, que prácticamente es un periodo corto, como vemos, que puede ir entre 8 a 12 horas. Por tanto, la información o la idea que quiero colocar en esta parte es que es sumamente importante y clave implementar y desarrollar procedimientos de buenas prácticas a fin de garantizar la calidad de los productos, minimizar el impacto o posibles decomisos y sobre todo generar la mayor rentabilidad posible para las compañías. El éxito económico de la producción de carne de pollo está referido a la eficiencia y alto desempeño productivo, así como una buena calidad del producto que se entrega al consumidor. Y como definición entonces de calidad de carne de pollo, podemos decir que es un conjunto de atributos que determinan la aceptación y preferencia por parte del consumidor. Dentro de este contexto, como atributo de calidad visual, entonces, los valores o los atributos que destacan y se consideran importantes son, por ejemplo, la apariencia, ya que significa cualquier daño en la piel o lesiones como rasguños u otros, va a significar una menor calidad en el producto y también un valor de venta menor frente en situaciones en el mercado. Asimismo, contusiones que pueden desencadenar grados de hematomas o problemas incluso de dislocaciones o fracturas. En general, entonces, hay que tener en cuenta estos factores y conocer la incidencia para evaluar el impacto y los controles que necesitamos implementar en las diferentes fases del proceso. Y justamente aquí tenemos algunos estudios realizados en cuanto a la incidencia de hematomas, donde nos muestra que se puede dar una incidencia en la etapa de crianza, sobre todo en las fases finales cerca a la venta, que puede ir entre 20 a 30% de incidencia en hematomas, en la etapa de captura referido a manipulación entre 30 a 50%, y en las fases finales como es el transporte, la descarga en la planta, el colgado y el procesamiento entre un 20 a 35%. Y quiero enfatizar aquí la etapa de procesamiento, por ejemplo, incluye también la etapa de aturdido, ya que es una etapa crítica que hay que revisar y gestionar. Va a depender también de las condiciones y las instalaciones. Entonces, conociendo esta incidencia, es importante desplegar los controles en esta fase crítica del proceso, como hemos indicado, de la granja a la planta. Aquí coloco algunas imágenes para mostrar las principales observaciones en cuanto a calidad visual. Por ejemplo, pueden darse rasguños, como se muestra en esta imagen, de lesiones a nivel de la piel, sobre todo en la zona, en la región del muslo, en la parte dorsal de la rabadilla, que van a afectar la calidad del producto. Hematomas en diferentes regiones, en este caso en las alas, puede estar en la zona dorsal o ventral, y está referido a inadecuada manipulación tanto en la etapa de captura, también puede ser en la descarga en la planta, en el colgado, incluso en algunos casos, como hemos indicado, el proceso de aturdido, y va a depender de las situaciones o las condiciones de manejo, lo cual es importante tener en cuenta. La dislocación, igualmente, estas son lesiones antemortem o lesiones postmortem, donde hay fracturas sin lesión de hematomas, referido a etapas, por ejemplo, de desplumado en plantas que hay que evaluar. Por otro lado, miopatías que se pueden presentar como coloraciones amarillentas a nivel de la piel y edema en el tejido subcutáneo. En cuanto a pollos de segundo o pollos B, son carcasas que presentan o que pueden presentar algún tipo de lesión en su apariencia, que pueden ser hematomas, fracturas u otros, los cuales se descalifica como calidad. En este caso, por ejemplo, muestro esta imagen, que es una carcasa con una lesión en el ala, una lesión de consideración, que es un hematoma, el cual va a requerir ser removida y representa un porcentaje de decomiso parcial, y esto es pérdida de kilos carne por un tema de calidad.
Asimismo, en esta gráfica podemos ver un porcentaje de lesiones de carcasas de segunda en algunos países de Latinoamérica, un reporte que se mostró el 2019, y podemos ver que esto puede ir entre 14 a 20%. Esto definitivamente impacta directamente en la rentabilidad de las compañías, por tanto es importante gestionar y minimizar minimizar estos porcentajes para disminuir su efecto. Dentro de factores pre-beneficio, por ejemplo, aquí está caracterizado por etapas muy críticas para el bienestar del animal y su relación con la calidad del producto. Estas fases van desde el ayuno, retiro de alimento en las granjas, hasta la zona de espera en las plantas, que vamos a ver a continuación. El ayuno está referido a 3 aspectos importantes, que está relacionado a factores de rendimiento, a gestión de inocuidad, así como posibles causas de decomiso, que vamos a desarrollar en esta diapositiva. El periodo recomendable para el ayuno va de 8 a 12 horas, el cual abarca desde el momento del retiro de los comederos en las granjas hasta su procesamiento en las plantas de beneficio. Una señal o indicador que se ha logrado satisfactoriamente este periodo es cuando observamos esta apariencia de cinta o un intestino a manera de plano, lo cual denota que ha tenido un adecuado retiro de alimento antes de la captura. Por otro lado, un periodo de ayuno menor o insuficiente a 8 horas va a generar problemas de contaminación en la línea de evisceración, contaminación cruzada relacionada a problemas de inocuidad debido a posible presencia de salmonela o recuentos de E. coli, que va a requerir su gestión desde el punto de vista de inocuidad. Asimismo, factores o casos de sobreayuno, cuando el periodo es mayor a 12 horas, está relacionado a mayor pérdida de peso por efecto de deshidratación. Asimismo, hay estudios que nos dicen que se va a generar un porcentaje de merma por cada hora transcurrida. Por encima de este periodo de 12 horas, puede ir una merma entre 0.20 a 0.45%, lo cual es un impacto, impacta directamente en la rentabilidad de las compañías, y a esto se suma los decomisos por fragilidad intestinal, ya que va a desencadenar contaminación en línea y derrames por la vesícula biliar. Entonces requiere una gestión importante y poner atención en esta fase del proceso. Asimismo, el ayuno también está relacionado con bienestar animal, por ello la importancia de tener en cuenta estos periodos. En cuanto a los rasguños, lo que se busca es un producto con una piel uniforme, sin lesiones aparentes, como se muestra en esta imagen. Sin embargo, puede haber un porcentaje de observaciones como estas imágenes, y va a depender de un conjunto de variables y cómo estas se relacionan o interactúan. Por ejemplo, hay estudios en cuanto a la densidad. Por ejemplo, pueden ir densidades de 10, 13, 16 aves por metro cuadrado. El porcentaje de rasguños va a ser mayor mientras mayor haya la densidad. Sin embargo, va a depender de otros factores, como por ejemplo la velocidad de emplume y el peso promedio que se requiere alcanzar en este lote. Las lesiones de rasguños pueden ir entre un 15 y 25% y se combinan con otros, como se señala aquí. Por ejemplo, es importante tener en cuenta el segmentar corrales. Significa colocar mallas o separadores en diferentes tramos del galpón a fin de lograr una distribución uniforme de las aves. Y otro aspecto que quiero resaltar y enfatizar aquí es la cantidad de comederos y bebederos de acuerdo a la cantidad de aves alojadas, y sobre todo evitar situaciones de desabastecimiento de alimento en la línea de comederos, ya que esto generará situaciones de voracidad en las aves, competencia por alimento y aglomeración y lesiones entre ellas, como se muestra en esta imagen, lesiones típicas en esta región del muslo, incluso en la región dorsal de la parte de la rabadilla. Entonces, hay que gestionar estos aspectos que van de la mano con manejo de medio ambiente, igualmente, donde se requiere garantizar la humedad y las temperaturas para brindar un ambiente de confort dentro de los galpones,
que esté relacionado a una buena calidad de cama a fin de minimizar que los rasguños se exacerben incluso con posibles causas de celulitis, como se muestra en esta imagen. Asimismo, los programas de luz, de acuerdo a las recomendaciones técnicas, y programas de nutrición a fin de garantizar la calidad de la piel en este caso. En cuanto a la miopatía dorsal, se observa en algunos casos como coloraciones amarillentas a rojizas, de acuerdo a la intensidad de la lesión, como se muestra en esta imagen, y en el tejido subcutáneo se llega a observar edemas, adherencias, hemorragias y petequias, sobre todo en el músculo que es principalmente afectado en esta zona, que es el gran dorsal craneal, que se indica en la flecha, y puede haber lesiones unilaterales o bilaterales de acuerdo a la afectación. La presentación de estas observaciones igualmente va a depender de un conjunto de variables que hay que evaluar en el lote, y lo que se puede observar en algunos casos es la postura del ave con las alas abiertas. Esta postura es debido a una necesidad de las aves de compensar el equilibrio corporal, ya que por desarrollo genético hay un crecimiento mayor de la pechuga, por tanto, el punto central de apoyo, que es a nivel de las patas, como se muestra en esta imagen, es empujado hacia adelante por efecto del mayor desarrollo de las pechugas, y para compensar la postura, las aves tienden a abrir las alas, generando una contracción por periodos prolongados o tensión a nivel de este músculo que va a repercutir en este tipo de lesión, ya que su principal función es el sostener o dar soporte a las alas. Asimismo, va de la mano y a la par con manejo de ambiente y sobre todo evitar situaciones de estrés por calor, para evitar que las aves requieran abrir las alas a fin de perder calor, ya que se requiere cumplir con las tasas mínimas de ventilación y evitar situaciones de sensación térmica alta dentro del galpón. Asimismo, si se requiere utilizar ventiladores, asegurar el manejo de ambiente junto con el manejo de la nutrición en cuanto a vitamina E y selenio, ya que son antioxidantes que van a ayudar a minimizar o mitigar estos posibles efectos. En cuanto a la captura y enjabado, es el proceso que consiste en programar un grupo de personas debidamente capacitadas para hacer esta operación. La captura es la primera actividad de manipulación intensa al cual las aves van a ser sometidas luego de un periodo de crianza entre 35 a 40 días, como lo hemos mencionado. En este aspecto, en esta parte, 3 puntos importantes: la visión. Las aves por naturaleza evolutiva, vamos a decir, son animales tipo presa, y como mecanismo de defensa o fuga tienen la posición de los ojos es a ambos lados de la cabeza. Esto les permite una visión lateral monocular amplia, panorámica, como se muestra en esta imagen, que puede ser hasta 300 grados, y una visión binocular hacia adelante que no es tan profunda, en realidad es corta, y un punto ciego en la parte posterior. Conociendo esta información, justamente por esto, es importante la capacitación en caso del personal que trabaja aquí, para que la posición correcta es como se muestra en esta imagen, la posición del personal que realiza la captura, de la parte posterior y delante el grupo de aves que van a ser capturadas, y sobre todo en un espacio limitado a fin de reducir esta área de fuga o de escape de las aves, ya que facilita la captura y reduce el estrés. El método de atrapado es como se muestra en esta imagen, sobre todo con los pulgares sujetando la parte dorsal de las alas para evitar los aleteos en el preciso momento. Incluso cuando se hace la colocación dentro de las jabas, reduce de manera importante las lesiones de hematomas. En cuanto a la audición, igualmente implica que cuando el grupo de personas ingresa al galpón con los materiales y jabas, los realicen con el mínimo ruido posible, a fin de reducir el estrés, ya que las aves detectarán esta situación como algo nuevo al que no están acostumbradas, e iniciarán su mecanismo de defensa o de fuga, tratando de apartarse, alejarse
y aglomerándose donde se generan las lesiones y justamente es lo que necesitamos evitar. Por otro lado, se requiere contar con personal especializado que conozca estos factores, estos detalles, con la finalidad de que pueda organizar cuidadosamente la colocación de jabas, como se muestra en esta imagen, en corrales pequeños, a fin de reducir este rango de escape de las aves y facilitar el atrapado, como se muestra en esta imagen. En el transporte igualmente hay otros factores a tener en cuenta. Por ejemplo, la Comisión Europea y la OIE nos brindan lineamientos o regulaciones técnicas. El diseño del vehículo, las recomendaciones que cuente con un techo, incluso esto puede ser autoajustable de acuerdo al requerimiento de las zonas donde el vehículo va a recorrer o las estaciones. Los laterales enmallados a fin de facilitar la ventilación y también contar con una lona autoajustable que se requiera usar, que se pueda usar en diferentes situaciones o recorridos donde el vehículo va a transitar. Asimismo, las condiciones sanitarias antes de la carga es importante que estos factores estén conformes. Ahí y el programa de ayuno o los periodos de ayuno, como lo hemos mencionado, entre 8 a 12 horas. En cuanto al transporte, una vez que las aves están capturadas y en las jabas, es importante la carga hacia el vehículo sea de manera cuidadosa, y una alternativa que se plantea aquí es el uso de tubos de PVC a manera de caminos, como se muestra, y el beneficio, son dos beneficios de bienestar al personal, ya que reduce el esfuerzo físico, solamente requiere deslizar las jabas a través de esta superficie, y la subida a la plataforma a través de estas pajas que facilitan a manera de 3 niveles de rumas, como se ven aquí, y genera también beneficios a las aves, ya que reduce los impactos o la probabilidad de golpes que se puedan dar. Por tanto, es una metodología que implica este tipo de beneficios. Otro es el porcentaje de DOA, que es el porcentaje de mortalidad de las aves a la llegada a planta. Hay índices que van entre 0.15% y va a depender de las distancias de recorrido. En este caso, el 0.15 está alrededor de 50 kilómetros entre la granja y la planta de beneficio. Otro aspecto es la densidad de las jabas a cargar de acuerdo a la estación. La cantidad de aves por java se recomienda aquí entre 21 a 23 kilos por java, teniendo en cuenta también este perfil térmico, que una vez los vehículos están con las cargas, se genera microclimas de temperatura distinta a lo largo de la carga del vehículo. Como vemos, el principal reto es en temperaturas altas, por decir a 30 grados centígrados temperatura ambiental, se pueden dar los puntos de calor más alto, llegando hasta 35 grados de sensación térmica, sobre todo en la parte delante, medio del camión. Esto hay que tener mucho cuidado y gestionar con mediciones de temperatura, humedad o dispositivos que nos ayuden a controlar este aspecto, ya que el estrés intenso por calor por periodos prolongados puede repercutir en la calidad del producto, debido a que va a generar un rápido consumo de las reservas de glucógeno por parte de las aves, ya que requieren adaptarse a esta situación, y esto ocasiona una rápida caída del pH. Por tanto, repercute directamente en la textura de la carne, que se puede observar mucho más blanda, y este efecto se da en la etapa de rigor mortis, en el post-mortem, justo en el momento de la transformación del músculo en carne en el procesamiento. Entonces, necesitamos gestionar cuidadosamente estos aspectos para mitigar. Asimismo, en temperaturas bajas, con 5 grados, la parte posterior del vehículo es el punto más crítico a revisar y a proteger, y por ello prever con el uso de las lonas que hemos indicado para reducir posibles defectos por estrés, por frío. Asimismo, la zona de espera es otro ambiente muy importante en las plantas de beneficio que se requiere gestionar en cuanto a tiempo y temperatura.
Este ambiente requiere estar completamente habilitado, disponible, equipado en cada una de las plantas, donde se observa un espacio amplio, con un techo amplio que cubra toda la carga del vehículo, los laterales libres, donde se hace la colocación de ventiladores que tengan la suficiente fuerza y potencia, y en la parte superior aspersores que en combinación van a generar un efecto de refrescar a las aves, ya que éstas se pueden encontrar en un estado de estrés por calor debido al transporte. Entrando ya a la parte de procesamiento en planta, igualmente hay etapas que tienen que ver directamente con la calidad o tienen influencia directamente en la calidad del producto, que vamos a revisar algunas de ellas. En cuanto al colgado, es la etapa después de la descarga en planta, y nuevamente en esta etapa es un momento de estrés intenso a las aves, ya que implica abrir las jabas, sujetar a los pollos y colgar en los ganchos. Por ello, las salas de colgado requieren estar acondicionadas. Uno de los puntos es que cuente con un tipo de luz azul, ya que este color es poco percibido por las aves, por lo que le genera mayor tranquilidad, que es lo que se busca. Por otro lado, la plancha para las pechugas, que es este material que al momento de ser colgadas en los ganchos, los pollos encuentran un punto de apoyo a nivel de la pechuga, y esto les da, reduce el estrés y reduce las probabilidades de aleteo, que es lo que se busca. Y como se dice, un buen colgado va a determinar el éxito de las etapas posteriores, como es el aturdido, el escaldado y el desplumado. En este aspecto, los lineamientos que también hay que tener en cuenta es el tiempo desde el momento que se cuelga hasta el ingreso al aturdidor, que pueden ir entre 12 y máximo hasta 60 segundos, con la finalidad de reducir el estrés en ese recorrido y asegurar una buena condición de las aves al ingreso de la tina del aturdidor. Por otro lado, por efecto de diseño, es importante en las plantas a nivel de esta línea evitar curvas, subidas o bajadas, ya que estas vibraciones y movimientos es fácilmente detectada por las aves y fomenta los fuertes aleteos, como se puede ver en esta imagen, ya que puede ocasionar este tipo de lesión o hematomas en la región dorsal de las alas, debido a que puede golpear con alguna superficie en el paso de la línea. Los fuertes aleteos también pueden generar este tipo de lesión, que son lesiones recientes a nivel de la articulación del ala, que definitivamente va a repercutir en un desangrado, y va a ser considerado como menor calidad de producto. Asimismo, en el colgado es importante la metodología, y el personal debe estar entrenado en este aspecto, donde la sujeción de las patas es entre el dedo medio e índice, como se muestra aquí, a manera de pinzas, de tal manera de evitar la presión con el dedo pulgar, ya que el dedo pulgar ejerce mucha más fuerza, y el objetivo es evitar este tipo de lesiones a nivel de las piernas. Por otro lado, este aspecto es importante el seguimiento, en este caso, en muchas de las plantas o en algunos casos, ya que si bien el personal conoce la metodología, en algunos casos por efecto de cansancio, agotamiento o estrés puede tender a usar el dedo pulgar. Es por ello la importancia de programar los descansos cada cierto tiempo, de acuerdo a la intensidad de las plantas que trabajan, a fin de brindar o facilitar un buen desempeño por parte de los trabajadores. Asimismo, hay estrategias de ergonomía en esta sala que se mencionan, considerar aspectos de rotación por funciones entre los trabajadores de este ambiente, los equipos de protección personal, la ventilación del ambiente, ya que hay, por la manipulación a las aves, se genera polvos o plumas, la velocidad de la línea esté acorde a la cantidad de personal que se tiene. Hay algunos ratios, por ejemplo, que nos dicen entre 1000 a 1200 aves por hora por persona. Sin embargo, estos ratios tienen que ser validados para cada una de las plantas, considerando las variables propias y también la habilidad por parte del personal. Algunas recomendaciones o estrategias adicionales de ganchos por color, a fin de facilitar o identificar fácilmente
la ubicación que le corresponde colgar a cada colaborador, los descansos programados como hemos conversado. Asimismo, los programas de motivación y entrenamiento son sumamente importantes, los cuales se busca fomentar una buena predisposición y una buena actitud en parte en los trabajadores, y esto considerar, por ejemplo, programas de reconocimiento cuando se alcancen los objetivos planteados, o brindar feedback, retroalimentación en caso se requiera ajustar o mejorar algunas prácticas en esta etapa del proceso. En cuanto al aturdido, por definición el aturdido es el paso de la corriente eléctrica a través del cerebro del ave que causa una despolarización en las neuronas, lo que impide el pasaje de estímulos, tal es así que el ave entra en un estado de inconsciencia e insensibilidad al dolor, lo cual es el principal objetivo. Dentro de esto se conocen 3 métodos de aturdido. Por ejemplo, el método eléctrico, que es más usado en la región de muchos países de Latinoamérica, implica una tina con agua, el ingreso con un nivel de agua y el ingreso de las aves, donde se requiere controlar los parámetros de voltaje, amperaje y frecuencia. En cuanto al aturdido por gas, el principal tipo de gas es el CO2, que causa un efecto de anestesia. Para este método se requiere de instalaciones adecuadas, como son fajas, elevadores, contenedores. Este método también se complementa en muchos casos con el método de atrapado automatizado con máquinas, que es en la captura en las granjas, que utiliza también contenedores, el cual se aprovecha esto para ingresar directamente en las cabinas y aplicar el CO2. En este caso, de los reportes se ve que hay una menor intensidad de estrés en las aves, ya que las aves son colgadas una vez en estado de inconsciencia. Por tanto, de los reportes se ve que hay una reducción en las lesiones, una reducción significativa en las lesiones, sobre todo de hematomas. Este método, sin embargo, los desafíos es que requiere una inversión inicial para implementar este tipo de instalación. Hay algunos países, en caso de Europa y Estados Unidos, que de acuerdo a algunos reportes, el 30% de compañías que utilizan este método con buenos resultados. Otro método es la baja presión atmosférica, igualmente requiere de instalación y una cabina hermética, y consiste en reducir progresivamente la presión de oxígeno hasta llegar a un nivel de vacío, el cual va a generar el estado de inconsciencia. Este método aún no está muy fomentado, sin embargo, hay reportes de algunas empresas en Estados Unidos que lo vienen evaluando. Otro aspecto en el aturdido eléctrico es evitar los prechoques, donde consiste el primer contacto del ave no debe ser con las alas en el nivel de agua, ya que esto ocasiona una reacción, un pánico en las aves, levantan la cabeza y genera un aturdido insuficiente y al mismo tiempo un aturdido excesivo en las aves que ya están dentro de la cuba, por tanto se va a generar fuertes aleteos. Como se muestra en esta imagen, son lesiones recientes que se pueden detectar, incluso las venas notorias por efecto o por problemas de desangrado. Estas lesiones pueden llegar a afectar incluso a la región de la pechuga con fuertes hemorragias, como se muestra en esta imagen, lo cual va a ser catalogado como menor calidad de producto. Una forma para evitar estas situaciones es el uso de placas al ingreso del aturdidor, como se muestra en esta imagen, para que tenga la cabeza un punto de apoyo y sea sumergida de manera precisa en el nivel de agua. Otro aspecto es que se requiere contar con personal idóneo a fin de que haga la calibración de la altura de la cuba, del nivel del agua, de acuerdo al peso o al tamaño de las aves que están ingresando, a fin de asegurar que la inmersión sea básicamente la cabeza, más no de las alas. En cuanto a los parámetros, de validar los parámetros técnicos del aturdido, esto es un aspecto que siempre hay que revisar en las plantas, un aspecto importante, donde la recomendación básicamente es en cuanto al voltaje, amperaje y frecuencia.
y que sean validados de manera específica para cada una de las plantas en función al conjunto de variables con la que procesa. Estas variables pueden ser el peso promedio de las aves, lotes de machos, lotes de hembras, la velocidad y la línea con la que beneficia. Esto va a estar sujeto también al tiempo de aturdido dentro de la cabina o el largo de la cabina, el tamaño de la cabina que se ha considerado, las tecnologías propias del fabricante en cuanto a los equipamientos y así como tener en cuenta las regulaciones en cuanto a parámetros de aturdido que ya se cuentan en algunos países como es Europa, Canadá y entre otros. Luego de realizar la validación propia de los parámetros productivos para cada planta de manera específica, quiero remarcar esta diapositiva ya que es importante conocer y tener claridad de las señales del aturdido a la salida de la cabina. Hay investigaciones, en este caso son recientes del 2020, donde nos muestra esta imagen. Son 3 tipos de aturdido. En el caso de las señales, enfocándonos en las señales, las imágenes de la parte de arriba, A, B, C y D, nos muestra un aturdido insuficiente, ya que las aves recobran la conciencia, por lo que mueven la cabeza a ambos lados, incluso hay importante agitación por parte de las alas. En algunos casos puede haber reflejo de vocalizaciones, lo cual es totalmente inaceptable. En este cuadro, si bien está catalogado, clasificado como un aturdido moderado, lo que quiero que nos enfoquemos es en las señales a fin de tener claridad cuáles las señales en un aturdido eficiente. En este caso se muestra las aves con las alas pegadas al cuerpo, al dorso. Hay cierta rigidez o arqueamiento de la cabeza, el cuello. No hay reflejos palpebrales o reflejo corneal, tampoco ningún caso de vocalización, por tanto, denota que ha habido un aturdido eficiente y es las señales que necesitamos encontrar. Y en este otro es prácticamente el aturdido excesivo, que ya las aves están muertas y hay relajación total del cuerpo, de la parte de las alas. Tanto el aturdido insuficiente y el excesivo son totalmente inadecuados, inaceptables por razones éticas de bienestar animal y también por parámetros técnicos, ya que va a generar problemas en calidad del producto. Entonces, desde mi punto de vista, en este aspecto planteo la importancia de esta fase de proceso y considerar como un punto de control y verificación a fin de contar con un personal idóneo, capacitado, entrenado, que tenga un perfil de competencias para hacer este tipo de evaluación, que incluya un perfil de competencias de calidad, en aspectos de bienestar animal y también en componentes eléctricos o electrónicos del equipamiento, a fin de detectar alguna desviación respecto a los parámetros validados y corregir de manera inmediata. Por otro lado, en esta diapositiva quiero hacer un resumen respecto al aturdido, ya que son varios factores que hemos mencionado, los tipos de aturdido que hay, y cada uno con los desafíos y ventajas que muestran, las señales de conciencia, la importancia de monitorear de manera constante, la validación de parámetros de manera específica para cada planta, y aquí hay un prerequisito importante que es clave, la uniformidad del lote, que se recomienda de 8 a 10%. Sin embargo, esto va a depender de los controles y manejo a lo largo de la cadena productiva, incluso desde las reproductoras, para garantizar estos parámetros. Evitar los prechoques, como hemos indicado, y evaluar si hay contusiones o fracturas recientes típicas que se pueden generar a fin de sean señales de alerta y que nos ayuden a revisar los parámetros y hacer los ajustes necesarios. Asimismo, la calibración del nivel de la cuba o el nivel de agua a fin de asegurar la correcta inmersión por parte de las aves. En cuanto a datos publicados de porcentajes de condena, tenemos estos reportes de una región nordeste de Brasil por el Servicio de Inspección Federal, donde encontramos un valor de 4.37% de condena total.
De esto se desprende que el 3.71 es condena parcial y puede haber una remoción de una región de la carcasa, pueden ser las alas o las piernas o una mayor proporción. Las causas principales están relacionadas a contusión con 54% y algunas causas o fallas propias de procesamiento, así como contaminación fecal, ya que esta causa es motivo de condena parcial en el caso de Brasil, y dentro de condena total tenemos 0.66%, siendo las principales causas un 8% celulitis y un 4% de aerosaculitis. Entonces, se concentra aquí un factor importante de contusión. En otro reporte igualmente de otra región de Brasil de 2018-2019, podemos ver en este cuadro que el porcentaje de condena parcial fluctúa entre un 8 a 10% y condena total entre un 0.8 a 1.8%. Como vemos, la importancia prácticamente está alrededor de las condena parcial, y si desglosamos a nivel de detalle para identificar la causa, encontramos este segundo cuadro donde podemos ver que el 50-70% de participación o motivos es por contusiones o hematomas, seguido de dermatosis o lesiones a nivel de piel, que va entre un 14 y 15%, contaminaciones en línea de 4 a 6% y algunos casos de miopatía entre 1 a 4.7%. Entonces, como vemos, se repite la incidencia y prácticamente el 80% de las causas están alrededor de hematomas, contusiones o lesiones en piel, por lo cual la importancia de establecer los controles en estas fases de proceso referido a manipulación, como hemos indicado. Y como en pollos es importante determinar el costo unitario, en esta diapositiva quiero mostrar el impacto económico. Para ello muestro esta carcasa a manera de ejemplo, donde podemos ver que la conformación es bastante óptima. Como vemos, un buen desarrollo de la pechuga, sin embargo, presenta una lesión reciente en la región del ala, el cual va a requerir ser removido y ser parte de una condena parcial, lo que representa pérdida de kilos carne. Entonces, para el ejercicio podemos considerar un número de 100.000 aves a manera de un número práctico que puede ingresar a una planta de beneficio a una determinada planta. Por el 1% de lesión son 2.000 alas, un peso promedio de 180 gramos. Haciendo el ejercicio obtenemos 10 toneladas por mes de carne que se estaría perdiendo, y ojo, por cada porcentaje de lesión. A esto, si multiplicamos el costo de producción de 1 kilo de pollo, realmente es un número de impacto. Es por ello que en esta parte es importante plantear la pregunta: ¿se puede identificar en las operaciones en las que participan? ¿Se puede identificar qué tipos de lesión se presentan? ¿Qué incidencia, a fin de establecer los planes de mejora y mitigar este efecto? ¿Y con qué herramientas cuenta la industria de producción de carne de pollo a fin de hacer las mejoras? Como he mencionado, por ejemplo, la gestión de personas referido a programas de entrenamiento, capacitación, perfiles de competencia, entre otros. Conocer claramente los aspectos o lineamientos de bienestar animal, establecer procedimientos o instructivos con el ISO 9000, que es una herramienta, el ISO 22000 o HACCP para la gestión de la inocuidad, programas de mantenimiento a lo largo de la cadena productiva y enfatizando esta fase de proceso en cuanto a equipamientos, la calibración adecuada, procesamiento en planta, la tecnología, instalaciones, manejo, bioseguridad, nutrición, entre otros. Encontré esta frase que resume en parte el contenido de mi presentación y dice: el eslabón de prebeneficio y procesamiento consta de un periodo corto, como lo hemos visto, entre 8 a 12 horas, pero potencialmente puede generar el mayor porcentaje de los defectos en calidad visual en las carcasas de pollo, por ende la importancia de gestionar cada una de estas herramientas. Y como consideraciones finales, menciono la importancia nuevamente del entrenamiento, la capacitación, el acompañamiento al personal en cada una de estas fases, establecer indicadores como medición de rotación,
tiempo, temperatura, humedad en el transporte, por ejemplo, con diferentes dispositivos, reforzar instalaciones con nuevas tecnologías, evaluando costo-beneficio. Mientras mayor automatización, se reducen los riesgos de impacto en la calidad del producto, y establecer acciones conjuntas o trabajo en equipo a lo largo de la cadena productiva con las diferentes áreas que participan. Entonces, muchas gracias. El futuro lo creamos juntos. Estoy a disposición para las preguntas que haya. Muchas gracias. Bueno, gracias a la doctora Jauris por una tan clara exposición, tan metódica. Y vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Empezamos con la primera, de Silvana Gagliuffi Blas. ¿Las erosiones de molleja podrían también evidenciarse en casos de ayuno prolongado o solo son causadas por micotoxinas? Ok, muchas gracias y buenas tardes a la comunidad de avicultura que se conecta esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente quiero agradecer por la invitación al Congreso AVEN Perú 2021. Y para responder la pregunta respecto a las mollejas, cuanto a la erosión, en realidad igualmente hay un conjunto de variables que pueden generar. Si nos referimos a la etapa de ayuno, básicamente los indicadores, por ejemplo, cuando encontramos una coloración ligeramente amarillenta o verdosa en la región en la parte interna de las mollejas, nos puede estar indicando de que ha habido un ayuno excesivo, ya que hay una peristalsis inversa de la parte de la vesícula biliar. Entonces, habría que revisar estos aspectos y referido al ayuno. Y enfocándonos a la erosión, sí, definitivamente hay un conjunto de situaciones que pueden causar erosión, no necesariamente el efecto de ayuno, pero ya involucra temas sanitarios, efectos, de repente, como lo he mencionado, temas de micotoxinas igualmente, pero tendría que verse de manera mucho más integral a lo largo de la cadena productiva. Básicamente es lo que podría recomendar. Otra pregunta que la formula Elmer Dávila. ¿El periodo de retiro del alimento es hasta la captura de los pollos o involucra también hasta la llegada de las aves a la planta de beneficio? Ok, gracias por la pregunta. El periodo de ayuno abarca desde el momento que se hace la captura de las aves hasta el procesamiento de ellas en la planta. El periodo de 8 horas, sin embargo, cuando se va a realizar la captura de las aves, es importante que previo a la captura ya se haya realizado el retiro de los comederos. Entonces, que el grupo de atrape llega y ya tiene que encontrar el lote totalmente listo. Entonces, normalmente se trabaja 4 horas antes a la etapa de captura de un determinado lote, se haya ya retirado los comederos para dar ese periodo o ese espacio de 4 horas con la finalidad de completar el proceso digestivo de las aves y que haya la evacuación necesaria en el galpón. Posteriormente se inicia la captura, el tiempo de transporte de la granja a la planta, dependiendo, pueden ser incluso 2 horas, 3 horas, es el tiempo más recomendable, hasta su llegada a la planta, el ingreso del procesamiento. Entonces, todo este periodo serían 8 horas como recomendación y un máximo de 12, justamente para evitar y no ingresar a esa hora que recomendé, que por encima de las 12 horas ya inicia un proceso de merma, ¿no? Que puede variar dependiendo de la estacionalidad, de la temperatura ambiental, pero la merma puede ir entre 0.20 hasta 0.45% aproximadamente. Entonces, es importante no entrar en esos periodos ya que representa merma o rendimiento en el producto, ¿no? Sí. Aquí tenemos otra pregunta que dice: la baja de la carga microbiana superficial por arrastre con agua en distintas etapas de la cadena de procesado, ¿es eficiente? No me quedó claro la pregunta. ¿Podría repetir, por favor? Supongo que se refiere
a esas especies de duchas que hay entre distintas etapas en el proceso, que Ah, ok. hacen arrastre sobre la Ah, la carcasa. ducha. Supongo que sea eso. Sí, sí, debe ser. Bueno, no se entendió bien, disculpe, pero en cuanto a las duchas, se recomienda, sí, en la etapa, por ejemplo, sobre todo de la línea de visceración, puedo comentar, de mi experiencia, en diferentes fases se coloca, o en los países donde se permite esta metodología también, porque en el caso de Brasil, por ejemplo, no es posible a veces utilizar esto, pero se puede colocar duchas de alta presión para asegurar el lavado de las carcasas a nivel de la superficie de las pieles a fuerte presión. Puede ser una cabina cerrada a fin de, digamos, asegurar el lavado. Incluso hay algunas maquinarias que se puede hacer duchas de lavado a presión de manera externa y inyectores de manera interna que se introducen dentro de la cavidad abdominal de la carcasa y asperjan un chorro fuerte de agua para realizar un prelavado antes que las carcasas puedan ingresar, por ejemplo, a la línea de enfriamiento, que normalmente es el chiller, que son tanques por inmersión con agua fría. Entonces, si la pregunta se refería a eso, sí son metodologías que se pueden utilizar de acuerdo a las normativas que cada país también establece, porque en algunos casos es un tanto restringido. Hay tendencias en Estados Unidos o Europa, donde, por ejemplo, en algunos casos no es permitido, ¿no? Entonces, habría que evaluar dependiendo sea el caso. Sí. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería el perfil de un trabajador que chapa los pollos para minimizar las lesiones? ¿Considera que habría una influencia de género? Sí, interesante la pregunta. Justo leía un paper sobre eso que justamente se hizo un estudio en base a poder revisar el perfil, qué habilidades, incluso un poco más a fondo el historial de la persona que se necesitaría tener en esta fase. Pero en general lo que se busca, lo que podría enfatizar es una buena predisposición por parte de la persona, de acuerdo al nivel de educación. También yo creo que es un factor que contribuye, pero finalmente no es determinante, ya que el aspecto más importante va a ser la actitud propia, que tenga las ganas de querer hacer un buen trabajo, que pueda querer aprender a lo que se le indica. El otro aspecto es, en caso de género, por ejemplo, de mi experiencia, vemos que tanto personas, hombres y mujeres, trabajan de manera similar, no hay un efecto de discriminación. Básicamente lo que va a depender es que el proceso que se realiza no implique mucho esfuerzo físico, como por ejemplo mostré el video donde se colocan los tubos de PVC para deslizar. Se puede ver de que dentro de cada grupo hay una cantidad de hombres y mujeres, y ambos pueden hacer esa tarea de deslizar las jabas, ya que no implica esfuerzo físico. Entonces, en general, en mi experiencia, veo de que ambos casos funcionan bastante bien, y lo veo esto con mucho entusiasmo, ya que incluso muchas veces el personal femenino para la captura puede ofrecer mucho más cuidado por un aspecto de repente, no tanto por género, pero yo pienso que hay más predisposición. Por el grupo masculino, igualmente, mientras haya una buena capacitación, entrenamiento, acompañamiento y evaluar una actitud de querer hacer bien las cosas, yo creo que en este caso el perfil de las personas sería cuestión de seguimiento, e identificando estos aspectos importantes, y sobre todo desarrollar temas de habilidades blandas en todos ellos, ¿no? Que, por ejemplo, uno de ellos es trabajo en equipo, colaboración, empatía. Y del otro lado, lo que ayuda mucho también es de que tanto las compañías puedan facilitar materiales que este grupo de personas necesita, ¿no? Por ejemplo, equipos de luces, equipos de protección personal, un aspecto como disponer de puntos de agua en el proceso, en el trabajo, o botellas con agua, sobre todo en estaciones de verano. Estos aspectos determinan y cambian a una buena actitud, ya que
tienen las mejores condiciones para trabajar y realizar un buen trabajo. Entonces, tendría que haber un conjunto de variables, que es un poco lo que he mencionado para determinar o ir seleccionando a la persona en esta fase de proceso. Sí. Una última pregunta. La pechuga, lo conocido como pechuga de madera, ¿se relaciona a la captura de las aves? Yo creo que de mi experiencia es un periodo muy corto para producirse el efecto de pechuga de madera. El efecto de la pechuga de madera sí está más relacionado a una predisposición, puede ser una predisposición genética, también un aumento rápido del desarrollo de la masa muscular, hay una presión a nivel de los vasos sanguíneos, pero el efecto de captura creo que pienso que está más relacionado a la región de la parte de las alas o las contusiones más que un efecto de pechuga de madera, ¿no? En pechuga de madera implica muchas otras variables y no es determinante el proceso de captura. Ahí hay que explorar más otros factores como la velocidad de crecimiento, la predisposición, el ambiente o el confort que ha tenido el lote para no tener de repente situaciones de estrés por calor, por ejemplo, hablando tanto pechuga de madera y miopatía dorsal, pero no está determinado solamente por el efecto de captura, ¿no? Y cuando hacemos el proceso de captura, igualmente en el taller que mencioné del otro día, me parece que fue el día martes, es importante el confort también, ¿no? Dentro de la etapa de preparación, asegurar el confort del galpón que va a entrar en proceso de captura y durante el proceso de captura. Entonces, todos estos factores apuntan a reducir cualquier desviación o efecto, pero en pechuga de madera hay muchos otros factores que hay que evaluar. Sí. Bueno, agradecemos el aporte de la doctora Yauris, fue muy interesante. Lamentablemente tenemos que cortar por aquí porque no tenemos más tiempo. Entonces, agradecemos y valoramos mucho su colaboración y al resto de los asistentes les decimos que volvemos en 3 minutos. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti.